Amén, hermanos. Bienvenidos al servicio de este día, hermanos. ¿Verdad? Le damos gracias a Dios por estar aquí y por cada uno de ustedes que está viéndonos por este canal, ¿verdad? Hermanos, vamos a comenzar este servicio con la lectura de meditación que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 2, y dice así: Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios, hermanos. Palabra de Dios, y vamos a meditar en este verso, hermanos. Así vamos a seguir adelante y vamos a tener el primer himno de esta noche, hermanos. Voy a pedir que abran sus himnarios, me sigan, ¿verdad? En este himno, La Cruz de Jesús, número 241. La Cruz de Jesús, número 241. Vamos a cantando la primera y la última estrofa, hermanos. Así vamos a seguir adelante y vamos a tener la oración, hermanos. Vamos a orar todos, si pueden cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por darnos salud, Señor. Darnos un techo donde poder estar adentro, Señor. Y gracias, Señor, te damos por tu cuidado, tu protección, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese servicio. Gracias, Señor, por que podemos estar aquí, Señor, y
traer este servicio para nuestros hermanos, Señor, en casa, Señor. Y te pido que tú nos ayudes, Señor, a hacer de bendición, Señor, Padre, a que todo salga bien como tú quieres. Y pido que tú obres por medio del pastor, te pedimos por él, que tú hables por medio de él y que tu palabra pueda ser esparcida, Señor, Padre, que tú ayudes a los que la están oyendo, Señor, que ellos puedan abrir sus corazones y mentes, Señor, y puedan captar algo de este mensaje, Señor, Padre. Te pido que tú nos sigas ayudando, Señor, de esta noche, Señor, y pido que tú nos ayudes, Señor, a poder también ver los servicios, Señor, este domingo, Padre. Te pido que tú bendigas, Señor, y protejas a nuestros hermanos en casa. Ayúdalos también a los que están enfermos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos, Señor. Y una vez más te pedimos por ellos, Señor, te pedimos por nuestro presidente también, Señor, y por todos los en el gobierno, que tú los ayudes, Señor, que ellos se puedan someter a ti, Señor, y que ellos puedan hacer decisiones, Señor, basadas en ti. Te pido que tú nos sigues cuidando el resto de esta noche. Una vez más te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, y conmemoramos este tiempo, Señor, para ti, Señor, por este tiempo de Pascua. Te damos todo esto, y en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí vamos a seguir adelante y vamos a tener el próximo himno, hermanos. Voy a pedir que abramos nuestros himnarios una vez más al himno ¿Quién me puede dar perdón? Número 246. ¿Quién me puede dar perdón? Número 246, hermanos. 246. ¿Quién me puede dar perdón? Número 246, primera y última estrofa. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén, hermanos. Gracias por acompañarme en este himno, hermanos, ¿verdad? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo Jesús, hermanos. Así, hermanos, seguimos adelante y vamos a tener la lectura bíblica de esta noche. Voy a darle tiempo a nuestro hermano Francisco Tobar, que va a traer esa lectura bíblica, hermanos. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde tenemos la lectura bíblica en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 18. Nuevamente, hermanos, Juan capítulo 3, versículo 1 al 18. La palabra del Señor dice así, hermanos. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere de Dios con él. Respondiendo Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así
es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondiendo Jesús, díjole, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Palabra del Señor, amado. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a tener un número especial, hermanos, que va a ser traído por nuestra hermana Raquel Orduña. Voy a pedir que pase y traiga ese número especial. Amén, hermanos. Bello himno con mucho impacto, ¿verdad? En nuestras vidas, hermanos. Hermanos, así vamos a darle el tiempo a nuestro pastor que va a traer el mensaje de esta noche, hermanos. Espero que se esté gozando. Le damos el tiempo al pastor. Amén.
Buenas tardes, queridos hermanos, una bendición poder reunirnos con ustedes por medio de este medio y hoy vendremos a meditar en la cruz de Jesús. Tradicionalmente este es el día que nuestro Señor padeció por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que el tema de mi mensaje en esta noche es en la cruenta cruz, Cristo nuestro infierno sufrió. En la cruenta cruz, Cristo nuestro infierno sufrió. Así que hago la pregunta para iniciar este mensaje. ¿Cuál fue la sentencia que Dios Padre decretó para los pecadores? ¿Cuál fue la sentencia que Dios Padre decretó para los pecadores? Señor, Dios Padre, Dios ha dicho esto en Ezequiel 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Entonces es la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán cuando le dio permiso para comer de todos los frutos del jardín del Edén, y le dijo que un fruto que estaba prohibido. Y le dijo claramente, el día que de él comieres, de cierto morirás. Y el hombre desobedeció, y así la muerte ha pasado a todos nosotros, porque todos nacemos infectados con ese virus del pecado, el cual estaba predicando anoche. El pecado es horrendo. El pecado es cruel, el pecado es mortal. Y en esta noche vamos a aprender lo que pasó en la cruenta cruz del Calvario. Y vamos a ver lo que la palabra muerte significa. La palabra muerte significa separación. La primera muerte es la muerte física. El alma se separa del cuerpo. Por eso se dice ha expirado. Ha dejado de ser. El alma parte del cuerpo, y por eso lo pueden poner a uno a 6 pies bajo tierra, porque es solamente el cuerpo. El alma se ha ido, lo que es la persona ya no está ahí. Y la Biblia también nos habla acerca de la muerte segunda. Y esta es, nacemos muertos espiritualmente. Esta es la muerte, que significa una vez más separación. Nacemos separados de Dios. Y la muerte segunda en la palabra del Señor significa cuando uno muere en sus pecados, y esa es la separación eterna de la presencia de Dios para siempre, jamás en los tormentos del infierno. La Biblia es bien clara acerca de eso. Y eso fue lo que Cristo experimentó en la cruz de Calvario al dar el gran pago por nuestro gran pecado. Solamente un Dios eterno en su encarnación podía pagar por nuestra eterna condenación. Por eso se llama la cruenta cruz. La palabra cruenta significa sangrienta, donde Cristo padeció por nuestros pecados, dio el pago enorme de nuestra condenación y de nuestra maldad. Al acercarnos a este tema, venimos a Tierra Santa. When we come to this theme of the Bible, we come to holy ground. That's so important. Our minds cannot comprehend the whole impact of what happened to Jesus Christ on the cross that day. Al venir a tomar este tema, venimos una vez más a estar en un lugar santo. Es muy importante que lo tomemos de esa manera. Lo que Cristo hizo por nosotros, la cruz de Cristo, el pago que Él hizo por nosotros ese día que Él falleció por nuestros pecados, como acabamos de escuchar en ese hermoso himno, las manos de Jesús. Manos que solamente supieron hacer el bien. Pero al final, esos clavos pasaron sus manos. Ahí fue atormentado con el dolor que vino de esos clavos y lo que Él sufrió por nosotros. Manos cariñosas, manos de Jesús. Fue un día de gran dolor para Jesús. Fue un día de gran dolor para Dios Padre. Y por lo tanto dice lo siguiente en el libro de Hebreos. Muy importante que entendamos esto. Así que al estar usted escuchando este mensaje y usted aún no ha venido a conocer a Cristo como su único y verdadero Salvador personal, Dios le está dando una oportunidad a usted. Entienda que esta no es una casualidad el que usted esté viendo este video. Note lo que Dios dice. Aquellos que desprecian ese hermoso, glorioso y gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice:
Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Muy importante que entendamos eso. Así que vamos a entrar ahora a ver la cruz de Cristo. Muy importante. Veamos pues el gran amor que Dios Padre nos demostró al haber dado a Cristo en nuestro lugar, para dar el pago por nuestros pecados, para que usted y yo no tengamos que ir al infierno. Por esto Juan expresó el amor de Dios de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, no desprecie el gran amor de Dios y venga a conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces, abra su Biblia por favor en Marcos. Vamos a estar meditando en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15 y el versículos 25 a 39. Marcos, capítulo 15 y los versículos del 25 al 39. Marcos, capítulo 15, 25 al 39. Sí, la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a empezar en esos versículos y dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 15, 25 al 32. Vamos a ver esos primeros versículos primeramente. Marcos capítulo 15, 25 al 32. Y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los inicuos fue contado, y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: ¡ah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. ¿Qué acabamos de ver aquí en esos pasajes de la palabra de Dios? Muy importante que entendamos lo que acabamos de ver aquí. Entonces vemos que Cristo en la cruz, por nuestros pecados, el infierno sufrió. Por esto, Cristo de la cruz no descendió. Cristo en la cruz, por nuestros pecados, el infierno sufrió. Por esto, Cristo de la cruz no descendió. Note, Cristo fue crucificado en medio de 2 criminales. La crucifixión de Cristo comenzó en la mañana. Dice, y era la hora de las 3 cuando le crucificaron. Aquí en el griego, la hora de las 3, y en el tiempo que esto ocurre, se traduce a nuestro tiempo ahora a las 9 de la mañana. Así que la crucifixión de Cristo comenzó a las 9 de la mañana. Esa horrenda cruz comenzó a ese tiempo. Cuando le crucificaron, dice, si aquí la palabra crucificar significa lo clavaron en la cruenta cruz para que ahí muriese una muerte lenta y dolorosa. Era una cosa horrible estar crucificado en esa cruz. El dolor físico era horrendo. Y notamos que Cristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron.
Unos días antes ellos gritaron, crucifícale, crucifícale, y no lo recibieron como su Mesías. Unos cuantos creyeron en él, pero la nación judía lo rechazó. Y así muchos hoy lo rechazan. Ahora esto lo hicieron, dice la palabra del Señor claramente, y lo vemos aquí que ellos vino porque el título escrito en la cruz, el título escrito de la cruz era el Rey de los Judíos, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así que vemos que ellos, por su ignorancia, rechazaron y crucificaron a su Rey. Juan 1:11 lo dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hechos 3:17 lo dice de esta manera. Hablando Pedro a la nación israelita, le dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Entonces, en esta tarde, entienda esto muy importante. Dios le está hablando a usted hoy día para que no rechace a Cristo. Y si lo ha ignorado en el pasado y ha sabido de Cristo como la Biblia lo enseña, deje la ignorancia y venga a Cristo. Y eso es lo que Dios hoy le dice a usted, como se lo dijo a la nación judía y a aquellos a quienes Pedro estaba predicando en ese día. En Hechos 3:18, Cristo le dijo a aquellos que habían visto la crucifixión de Cristo y cómo Él había venido a ser redimidos. Y esto es lo que Él les dice. Y el mismo mensaje es para usted en este día. Y dice así, Hechos 3:18. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Y también le dice a usted en esta noche, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Entonces usted lo ha ignorado, pero hoy en día venga a Cristo. Hoy arrepiéntase y venga a creer en el Señor como su Salvador personal. Así que en la cruz, Cristo el justo estaba muriendo por los injustos. Nota lo que dice versículos 27 al 28. Y crucificaron con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los dos criminales aquí representan la maldad y pecado del mundo. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar, excepto el pecado de la incredulidad. Es el único pecado que Dios no perdona. Si no hay pecado que usted no haya cometido que Dios no le pueda perdonar, pero si usted no viene a depositar su fe y confianza en Él, y usted no viene a ser un creyente, sino que es un incrédulo, ese es el pecado que lo condenará a usted por toda la eternidad. Cristo murió por esos criminales y por todos nosotros, quienes contra Dios hemos pecado. Eso es lo que la Escritura nos dice. Isaías capítulo 53, versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, dice, por los perversos. Sin Dios, nuestras mentes están negras, están oscuras, nuestras vidas son plagadas de perversidad. No importa cuánta moralidad usted tenga, cuando Dios lo vea a usted, lo ve lleno y plagado de inmundicia y pecado. Pero en Cristo Jesús, en esa cruenta cruz del Calvario, Dios Padre envió a su Hijo para que todos sus pecados en Él puedan ser perdonados. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces Cristo padeció en esa cruz por sus pecados y mis pecados, para redimirnos de los pecados, para que usted y yo podamos tener una salvación perfecta. Así que noten, Cristo su amor por nuestra maldad en la cruz demostró. Versículos 29 al 32. Cristo su amor por nuestra maldad en la cruz demostró, al no bajarse de la cruz cuando de él se burlaban. Al no bajarse de la cruz cuando de él se burlaban. Noten lo que dice la palabra del Señor. Y los que pasaban, la palabra clave es, le denostaban. Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo, tú que derribas el templo de Dios
y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Le denostaban. Esa palabra en el griego es la palabra griega blasfemón, que significa blasfemar. Hablar con reproche, ultrajando, injuriando, ofendiendo, calumniando, acusando a Cristo falsamente con intentos malvados, atacando su buen nombre y reputación. Note cómo lo hace. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Malinterpretaron sus dichos. Él había hablado de su cuerpo, no del templo hecho de manos. Y esto nos lo dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21, la palabra del Señor nos dice: respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo pudo haberse liberado de la cruz, pero no lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros los perdidos. En la cruz Cristo estaba dando el pago por nuestra redención y por la de aquellos quienes le estaban injuriando. Note, muy importante. Al pie de la cruz, los líderes religiosos declararon su hipocresía. Por eso, el verdadero cristianismo no es una religión. El verdadero cristianismo es una relación íntima y personal con Dios. La religión no es una relación personal con Dios. La religión es pasar por las mociones, es tener conocimientos de Dios, pero no conocer a Dios. Note, y eso es lo vemos aquí claramente con los líderes religiosos de ese día. Al pie de la cruz, los líderes religiosos declararon su hipocresía. Note lo que dijeron ellos. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Ahora note, estos líderes religiosos ya habían visto a Cristo hacer milagros y no habían creído. Así demostraban su hipocresía. Si tanta gente dice, me recuerdo un hombre decirme una vez: usted, tráigame a Cristo, muéstremelo aquí enfrente y yo creeré. Bueno, él dijo después de resucitado, dice, cuando Tomás le dijo a Tomás: Señor mío, Dios mío, y le dice: Tomás, pon tus dedos aquí. Y después le dice: más bienaventurados son aquellos que no me ven y han de creer. Así que usted puede venir a conocer hoy. Deje de ser un incrédulo y venga a tener una relación íntima y personal con el Dios que lo ha amado y ha dado el pago por sus pecados. Sigamos viendo esto. Y esto es lo que los 2 ladrones representan aquí, usted y yo, cuando estamos en nuestro pecado. Los 2 ladrones estaban también blasfemando, dice. También los que estaban crucificados con él le denostaban. Versículo 32. Pero note lo que pasa aquí, algo muy interesante. Marcos no lo dice aquí, pero Lucas sí nos lo dice. Uno de estos pecadores malvados recapacitó y en Cristo como su Salvador confió. Eso es muy precioso. Note la confesión de fe de este hombre en Lucas, capítulo 23, versículos 41 al 43. Lucas, capítulo 23, versículos 41 al 43. Note lo que dice ahí. Esta es la confesión de fe de este hombre. Después de haberlo estado hablando mal de Cristo en esa cruz y, como dijimos hace un ratito, denostando, estaban hablando mal de él, lo estaban blasfemando, estaban diciendo cosas acerca de él que no eran, él se da cuenta quién está muriendo en esa cruz. En Lucas 23, 41 al 43 dice este hombre su confesión de fe: y nosotros la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted también hoy puede venir a conocer a Cristo y saber que el día que usted padezca, usted va a ir a la presencia de Dios porque Él pagó por todos sus pecados. Y más adelante, note. Cristo al infierno por nosotros en la cruz sufrió. Versículos 33 a 39. Padeciendo el infierno que nuestros pecados merecían. Versículos 33 a 39. Vamos a leer ahí, note. Versículos 33 a 39 dice la palabra del Señor. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y oyéndole uno de los que estaban ahí decían, he aquí, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto abajo. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Que Cristo nos ha llamado, que Dios Padre nos ha llamado de tal manera que diera su vida en la cruz del Calvario, es el amor de Dios. Note. En esos versículos aprendemos que Cristo, el infierno por nosotros en la cruz sufrió, padeciendo el infierno que nuestros pecados merecían. ¿Cómo? Las tinieblas de esa hora lo testificaron. Note, las tinieblas vinieron sobre la tierra cuando el sol debería de haber estado en su luz más brillante, en su luz más fuerte. Dice, y cuando vino la hora de la sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. La hora sexta aquí significa el mediodía, las 12. El mediodía, 12 meridiano. Tinieblas, dice. Aquí esta palabra habla de la densa oscuridad, la ausencia de la luz que vino en ese momento. Ahora note, el infierno es un lugar de tinieblas. Eso es lo que la Biblia nos dice. El infierno es un lugar de tinieblas. En Mateo, capítulo 22, versículo 13, la palabra del Señor dice, Mateo 22, 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atad de pies y de manos y tomadle y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es un lugar horrible, tenebroso. Cristo en la cruz experimentó eso. Cristo estaba siendo hecho pecado por nosotros. Él llevó nuestra maldición. Una vez más, queridos hermanos, estamos viendo aquí la sección de los versículos 33 a 39. Cristo el infierno por nosotros en la cruz sufrió, padeciendo el infierno que nuestros pecados merecían. Versículos 33 a 39. Las tinieblas de esa hora lo testificaron. Las tinieblas vinieron sobre la tierra cuando el sol debería de haber estado en su luz más fuerte, más brillante. Dice ahí la Biblia, y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cuando vino la hora sexta, en el griego y en ese tiempo en la que se está diciendo acá, significa las 12 del mediodía. La sexta hora era el mediodía. Vinieron las tinieblas, una vez más. La palabra tinieblas aquí en el griego significa la densa oscuridad, la ausencia de luz. El infierno es un lugar de tinieblas. En Mateo 22:13 lo dice. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que Cristo estaba siendo hecho pecado por nosotros. Él llevó nuestra maldición. Cristo estaba siendo hecho pecado por nosotros en esa cuenta cruz.
Él llevó nuestra maldición. Note lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, 21 dice: así que al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es precioso. Dios toma sus pecados y dice, usted cuando cree en Cristo, sus pecados son puestos en Cristo, y Cristo le da a usted su justicia, para que usted pueda estar limpio de todo su pecado y poder entrar al cielo. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, la palabra del Señor también nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Una vez más, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. En esa cruz del Calvario, Cristo estaba pasando nuestro infierno, pagando por nuestra maldición. Las tinieblas fueron un hecho sobrenatural. ¿Por qué? Ese fue el luto de Dios Padre al ver a su Hijo morir por nuestro pecado. Que vemos aquí entonces ahora los versículos 34 al 39. Cristo experimentó la muerte segunda por nosotros. Al dar el pago por nuestros pecados, por eso Él exclamó a la hora nona. Por eso Él exclamó lo siguiente. Dice así: y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy importante. Y a la hora de nona, aquí la hora de nona son las 3 de la tarde. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Cristo estuvo padeciendo en esa cruenta cruz del Calvario. Y note, dice: y exclamó Jesús a gran voz, diciendo, ok, note, muy importante. Aquí usa su nombre Jesús. Muy importante que te damos esto. Aquí su nombre Jesús es su nombre humano. En su humanidad, Cristo estaba dando el pago por nuestros pecados. Y esto fue lo que le dijo el ángel Gabriel a María cuando la vino a ver y le trajo el anuncio. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy importante. Por eso su nombre Jesús, su nombre humano. Él en su humanidad fue y dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y nota lo que él dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra clave aquí es ¿por qué me has desamparado? Pero note, 2 veces se usa la palabra Dios mío. Para mi entender, aquí está hablando de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, dándole la espalda a Dios Hijo, porque en ese momento Él estaba experimentando nuestro infierno. Recuerda lo que es la palabra muerte. La palabra muerte significa la separación de Dios para siempre, jamás. Si usted y yo morimos en nuestros pecados, eso es lo que nos espera. Pero gracias a Dios que Cristo Jesús, siendo todo Dios y siendo todo hombre, pudo dar el pago que se requería para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Por eso Él se humanó. Por eso Él nació sin pecado, vivió sin pecado y fue a la cruz no por sus pecados, sino por mis pecados y los pecados suyos. Dice: ¿por qué me has desamparado? Esa palabra es muy importante. Significa: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has desertado y dejado sin ayuda? En ese momento Dios Padre no podía ver sobre el pecado que su Hijo estaba pagando. Así que la razón fue, una vez más, porque en ese momento Cristo estaba pagando por nuestro pecado, estaba pasando por nuestro infierno. Porque la muerte segunda es la separación de la presencia de Dios para siempre, jamás en el infierno. Cristo en la cruenta cruz pagó por nuestros pecados, pagó la pena, el infierno que nuestros pecados merecían. Entonces vemos que Cristo experimentó la sed del infierno por mi pecado. Muy importante. Cristo experimentó la sed del infierno por mi pecado. Eso no fue una simple sed, note, muy importante.
A los hombres que están en el infierno, como vemos en el libro de Lucas, están ahí, dice, con una sed que jamás va a poder ser llenada, porque murieron sin Dios. Donde Cristo experimentó esa sed por usted y por mí, para que usted y yo no la tengamos que experimentar. Note, en la cruz. Y corriendo uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Versículos 36. Note lo que dice Juan 19, 28. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 18, leemos: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Es el cumplimiento del Salmo 69, 21. El Salmo 69, 21 dice: pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Cristo en esa cruz sufrió mi sed infernal. Por eso es la cruenta cruz. Usted y yo jamás llegaremos a comprender el pago que Cristo, Jesucristo pagó por nosotros en esa cruz del Calvario. Él nos redimió en esa cruz para que usted y yo no tengamos que sufrir el infierno y no tengamos que pasar los efectos del infierno. Entonces vemos claramente que Cristo sobre el infierno triunfó. Cristo triunfó sobre el infierno al dar su vida en pago por nuestra condenación. Esto Cristo lo exclamó con gran fuerza. Note lo que dice una vez más: mas Jesús, dando, como dice, una grande voz, expiró. Una vez note, usted usa el nombre Jesús. El nombre Jesús significa Jehová es salvación, porque solamente Dios nos puede salvar. Y por eso Jesucristo es su nombre completo. Todo Dios, todo hombre, vino a dar su vida por nosotros. Entonces, el nombre Jesús refleja pues aquella humanidad perfecta, totalmente dependiente del Padre, en una vida de obediencia y fe que se evidenció en todo lo que Él hacía. Y nos dice el libro de Hebreos, hasta la muerte y muerte de cruz. Él dio su vida por nosotros en gran manera. Dando una grande voz. Es interesante. Un hombre en la condición de Jesús no podía tener la fuerza para proclamar a gran voz y expirar y dar su espíritu como Cristo lo hizo, como Jesús lo hizo aquí desde la cruz. Este fue su grito de victoria sobre la condenación del pecado. Gloria a Dios. Este fue su grito de victoria sobre la condenación del pecado. Note, Juan 19:30 nos lo dice. Juan 19:30 dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, una palabra en el griego, tetelestai, pagado completa y totalmente. La obra de nuestra redención se había llevado a cabo. Gloria a Dios. Ese es el poder de la cruz de Cristo. Y por eso hoy usted puede venir y confiar en Él y saber que Él murió por sus pecados y mis pecados, y que en Él estamos completos. Ya no hay nada más que hacer. La salvación no es por obras. La salvación fue por una obra, y esa fue la obra del Calvario que Cristo Jesús hizo por usted y por mí. Solo Cristo nos puede salvar. No hay religión que le pueda salvar. Solo Cristo Jesús puede decir: tetelestai. Consumado es, pagado completo y totalmente. Ese fue su grito de victoria, y lo exclamó con gran poder. Note, y lo exclamó con gran poder, que este hombre, ese soldado, ese centurión que estaba al pie de la cruz, pudo ver que este hombre estaba acostumbrado a ver la muerte, y sabía que hombres como estaban muriendo en la cruz, como Cristo, no podían gritar de esa manera y exclamar de esa manera desde la cruz del Calvario. Y note lo que este hombre dijo. Muy importante. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Note, muy importante, Jesucristo en la cruz dio su vida voluntariamente por nosotros. Y vemos aquí que haber dado este testimonio, vemos aquí como el centurión
vino a creer en él. Note lo que dijo el centurión de Cristo, por favor. Vamos de regreso ahí a Lucas. Muy importante. Y cómo este hombre llega a ser convertido. Y dice claramente ahí, versículo 37, mas Jesús dando una grande voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo. Eso también es una obra milagrosa que Dios hizo. Se abrió el lugar santísimo para que ahora Cristo, habiendo pagado el precio de nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero perfecto, su sangre fue derramada para que usted y yo ahora tengamos acceso a la presencia de Dios. Y note, y este hombre lo que testificó desde la cruz, versículo 39. Y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Qué gran testimonio. Este hombre llegó a poner su fe, creo, en el Señor Jesucristo, lo confesó, dijo, verdaderamente nadie podía haber hecho esto si no fuera Dios. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué será para usted en esta tarde? Note, Jesucristo en la cruz dio su vida voluntariamente por nosotros. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 dice, Juan 10, 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Su sacrificio fue voluntario. Él dio su vida por usted y por mí. Para terminar, me gustaría estaba viendo una documental acerca de las fuerzas especiales aquí en Estados Unidos que se llaman The Navy SEALs. Y estaba en cierta ocasión, creo que fue en Irak o Afganistán, uno de esos lugares. Habían 3 de estos hombres peleando desde el techo, de un techo, estaban ellos peleando contra los insurgentes. Y uno de esos insurgentes tira una granada en el techo. Y uno de los 3 que estaban ahí bien pudiera haber escapado. Pero en lugar de escapar, se tira sobre la granada y él lleva todo el efecto de la granada y muere. Y al estar entrevistando a los demás, le preguntan a los que están en el, ¿cómo vives tú tu vida? Dice, y uno de los soldados que vivió por el sacrificio del otro dice, siempre vivo mi vida honrando la memoria de aquel que dio su vida por mí. Eso es muy importante. Cristo dio su vida. Cristo fue el que llevó la ira de Dios, ¿sí? Él tomó la ira de Dios para que usted no la tenga que tomar. Por lo tanto, en esta noche le hago la pregunta. ¿Cuál fue la sentencia que Dios Padre decretó para todos los pecadores? Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Cristo ha pagado por sus pecados en la cruz para que usted ya no tenga que ser condenado o condenada en el infierno. Así que, ¿cuál será su respuesta hoy a la invitación de Cristo? ¿Seguirá usted siendo un incrédulo, una incrédula, un burlador, una burladora, como todos aquellos que presenciaron el evento más grande de toda la historia, la muerte expiatoria del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O vendrá usted esta noche a apropiarse del perdón que Dios le ofrece por medio de Cristo? Hoy es el día de salvación. Hoy arrepiéntase de su pecado y crea al Evangelio de Cristo. Creyente, cuando recordamos que Jesús por amor a nosotros sufrió voluntariamente la más penosa, la más terrible y la más afrentosa de las muertes, el recuerdo de este amor seguramente nos debe de obligar diariamente a vivir, no para nosotros mismos, sino para Cristo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, a aquel que vivió y murió por nosotros. Que la cruz de Cristo esté de continuo ante nuestros ojos, bien comprendida. Ningún otro símbolo del cristianismo puede tener sobre nuestra alma una influencia más santificante ni más consoladora. Claramente vemos pues que Cristo de la cruz no descendió, porque en ella Él por mí murió. Él llevó mis tormentos del infierno. Hoy como creyente debo de vivir por Él, porque Jesús por mí murió. Así que
Si usted aún no ha recibido a Cristo como su único verdadero Salvador personal, hoy es el día de salvación. ¿Cómo puede usted venir a Cristo? No reconozca primeramente que la Biblia dice que Él murió por sus pecados, porque usted es pecador. Un día yo en mis pecados vine a Cristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. La muerte es separación. Y la Biblia dice que si usted continúa en sus pecados, es bien clara. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Separación eterna de la presencia de Dios para siempre, jamás en el infierno. Eso es lo que el libro de Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dice. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la separación eterna de la presencia de Dios para siempre, jamás en los tormentos del infierno. Le he dicho ya dos cosas. Usted nació pecador y si continúa en su pecado, lo único que le espera es la condenación eterna en el infierno, pero no tiene que ser así. Por eso Cristo padeció en esa cruenta cruz. La Biblia nos dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. La palabra clave es por, en lugar de. Él padeció esos tormentos en esa cruz para que usted y yo ya nos tengamos que pasar. Hay un Salvador, hay alguien que nos puede librar de eso. Él ya vino, murió y dio su vida y gloriosamente resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Apropiárselo a usted mismo, recíbalo. La Biblia claramente dice ahí en Romanos capítulo 10, versículos 9 en adelante. Romanos capítulo 10, 9 en adelante, la palabra del Señor dice claramente ahí, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego. Porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te gustaría en esta noche venir a conocer la redención de tu alma? Cristo, en esa cruz del Calvario, pagó completa y totalmente por todos sus pecados. Él padeció la furia de Dios en esa cruz por nuestros pecados, para que tú ya no la tengas que pasar. ¿Cuál será tu decisión en esta noche? ¿Seguirás en tu pecado, en tu maldad, en tu camino al infierno? Hoy, ven a Cristo. ¿Dónde estás? Ahí, a donde quiera que estés, ahí, híncate y dile, Señor, yo entiendo que soy un pecador, una pecadora, y Señor, yo sé que me merezco el infierno, pero gracias te doy que tú viniste, moriste en esa cruenta cruz del Calvario, y hoy yo pongo mi fe y confianza en tu obra salvadora de esa cruz. Hoy yo te recibo como mi Salvador personal. Cree lo que la palabra del Señor dice. Ven a Cristo y Él te salvará. Creyente, tú que te has apartado de Dios y andas en malos caminos y has hecho afrenta a la sangre de Cristo, arrepiéntete. Porque dice la Biblia claramente que Dios es amor, pero Él también es fuego consumidor. Regresa a Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias porque eres un Dios grande, fuerte y poderoso. Te ruego, Padre, que nos ayudes a servirte a ti, a amarte a ti y a caminar contigo. Padre, por aquellos que aún no son salvos, que en esta noche puedan llegar a conocer el perdón de todos sus pecados, porque en esa cruenta cruz, tu precioso Hijo amado dio su vida para rescatarnos de la condenación del infierno y librarnos, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Te pido por aquellos que necesitan ser salvos, Señor, que tu Santo Espíritu los traiga a ti. Por aquellos creyentes apartados, que puedan regresar a ti. Y por aquellos, Señor, que estamos adelante, Señor, que no caigamos, que sigamos fieles, firmes, viviendo en tu memoria por el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. En Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos. Así seguimos adelante. Y hermanos, vamos a tener unos anuncios. Primeramente, hermanos, bienvenidos, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que puede estar aquí, ¿verdad? Por medio de este canal y escuchándonos, ¿verdad? Y gozando de este tiempo. Espero que se haya gozado, ¿verdad? Y así lo invitamos, ¿verdad? Lo invitamos para este domingo que vamos a tener nuestros servicios, como siempre, a las 3 y a las 7. Esperemos verle
ahí, ¿verdad? Que pueda participar con nosotros viéndonos por este canal, ¿verdad? Y hermanos, vamos a tener otro anuncio, hermanos. Si usted quiere dar sus ofrendas o diezmos, puede todavía darlos, hermanos. Vamos a tener un link abajo en la descripción, ¿verdad? Donde puede usted mandar sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y si no sabe cómo hacerlo, puede mandarle un mensaje al pastor y él les puede explicar un poquito más. Siguiendo adelante, hermanos. Siempre, hermanos, sé que es un tiempo difícil, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de dar gracias, ¿verdad? Porque es un tiempo difícil, pero como yo siempre he dicho, puede ser peor, ¿verdad? Puede ser peor el tiempo. Y le doy gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Y por todo lo que Dios me da, porque, ¿verdad? No lo merezco, pero doy gracias a Dios por la salvación, ¿verdad? Y por mi familia, por un techo, ¿verdad? Y por el trabajo también que Dios todavía me provee. Pero sí, hermanos, no olvide dar sus gracias, ¿verdad? Tenemos que dar gracias a Dios en lo bueno y en los malos tiempos también. Oremos, hermanos, oremos por nuestros hermanos que están enfermos, ¿verdad? Por nuestra hermana Liliana, por nuestro hermano Leonel, por los demás hermanos que ustedes sepan que no están bien de salud. Oremos por ellos, hermanos, mantengámoslos en oración, ¿verdad? Porque ellos de verdad necesitan la oración. También por los hermanos que están pasando, obviamente todos estamos pasando mal tiempo, pero hay otros hermanos que están pasándola un poquito más dura. Oremos por ellos también, hermanos, ¿verdad? Llámele, animémoslos los unos a los otros, hermanos. Es lo que necesitamos más que nada, ¿verdad? Ore por su hermano o su hermana, ¿verdad? Y si necesitan algo, vayamos a comprarle algo y dejémoslo en su casa o algo así, ¿verdad? Pero oremos por ellos más que nada. También oremos por nuestro presidente, ¿verdad? Nuestro presidente, los que están en el gobierno, los doctores y enfermeras y todos los que están ayudando también durante este tiempo que es difícil, ¿verdad? También oremos por nuestro pastor, ¿verdad? Que le siga dando la fuerza que él necesita, ¿verdad? Para poder seguir trayendo sus mensajes, ¿verdad? Para cada uno de nosotros y que lo siga ayudando a él y a nuestra hermana Cintia también. Ya que seguimos con el ministerio, hermanos, ¿verdad? No se descansa, ¿verdad? Y le damos gracias por el pastor, pero tenemos que orar por él. También para los jóvenes, ¿verdad? Este anuncio es para los jóvenes y sus padres. Una vez más le mandamos un mensaje, ¿verdad? Si es que todavía tenían ese querer de mandar a su joven al campamento, pues todavía queremos hacerlo. Todavía el campamento está tratando de hacerlo. Ya le mandé el link donde puede uno inscribirse y puede ahorrarse un buen chunk de dinero, ¿verdad? Lo animo para ir, hermanos, ¿verdad? Ya que es una oportunidad. Sé que los tiempos son difíciles, pero tratemos de mandar a los jóvenes, ¿verdad? Ya que va a ser en el verano y esperemos que todo salga bien y puedan ir los jóvenes. Amén, hermanos. Así terminó el tiempo de los anuncios, hermanos, pero vamos a despedirnos ahora. Vamos a despedirnos con nuestro himno de despedida. Este va a ser un poco diferente, pero todos lo conocemos. La Cruz Excelsa, número 237. La Cruz Excelsa, número 237. Vamos a estar cantando la primera estrofa, hermanos, para despedirnos. La Cruz Excelsa. La Cruz Excelsa. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche, hermanos. Una vez más los invitamos este domingo a las 3 y a las 7 para que puedan estar con nosotros, ¿verdad? Y sigamos honrando a Dios, ¿verdad? Durante esta semana de la Pascua, hermanos. Que tengan buenas noches. Dios los bendiga. Gracias.